Ahí está. Predicación, la vida espiritual, toma 2. Bueno, hermanos, decíamos, al terminar la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo esté con su espíritu. Y comentamos a raíz de eso que íbamos a hacer una serie de predicaciones sobre la vida espiritual. Y nos vamos a basar en Romanos 8. Esta es la segunda predicación. Vamos a orar y ahorita entramos ya. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa para meditar en tu palabra, para alabar y glorificar tu nombre, para mostrarnos el amor unos con otros también, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz en nuestro corazón, podamos llevarla a obra en nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Pero te pedimos que seas con nosotros y que tus planes se puedan cumplir con tu iglesia de Betel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Considerando esto, precisamente preparamos un primer resumen de lo que vimos la vez pasada, Romanos 8 del 1 al 7. Leo los versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí, como énfasis, poníamos que este Espíritu está con mayúsculas. Aquí está hablando del Espíritu Santo que está en nosotros. Para que nosotros podamos tener comunión con el Espíritu Santo, necesitamos que nuestro espíritu, el que se escribe con minúscula y al que le decía Pablo que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que nuestro espíritu quiere estar en comunión con el Espíritu Santo. Haciendo la analogía, y en la mañana hablábamos de eso, ¿no? Un matrimonio. En un matrimonio a veces los dos ya no son dos, sino son uno, ¿no? Y uno dice, pues claro, pues está casado. Y por eso todos los matrimonios se llevan bien. Bueno, la realidad es que no siempre queremos llevarnos bien. No digo que no siempre nos llevemos bien, no siempre queremos llevarnos bien. Porque a veces hacemos cosas para no llevarnos bien. Y eso mismo, como analogía, pasa con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu se supone que tenemos el Espíritu Santo y que queremos estar bien con él. Pero a veces no queremos llevarnos bien. A veces hacemos cosas para no escucharlo, así como casados, ¿no? ¿Qué dijiste? No te escucho. Hay interferencia, no escucho. Que me traigas 1 kilo de jitomate. No, de veras no sé. A veces le hacemos eso al Espíritu Santo. El punto es cómo vamos a vivir en el Espíritu. Y en un muy breve resumen, 2 minutos más, decíamos hace 8 días, hay corrientes dentro del cristianismo que manifiestan el Espíritu Santo de un modo muy visible, digamos. Las corrientes carismáticas. Aún los pentecostales tienen corrientes donde se tiene que manifestar el Espíritu de modos fuera de lo natural, de modos sobrenaturales. Y ahí hablamos entonces de hablar en lenguas, o de hacer milagros, o de cosas que según esas teologías son evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo. Pero desde cosas así puede llegarse a lo que hemos hablado, ¿no? El que todos se caen, yo quiero, y todos se caen, ¿no? O que de repente todos se ríen, o que de repente una danza descontrolada, y entonces son manifestaciones del Espíritu. Y llegamos a pensar que para que sea evidente que tengo el Espíritu, tengo que hablar en lenguas. Hay iglesias que piensan eso, y si no hablo en lenguas, pues es que no tengo el Espíritu. Lo que estamos analizando es qué dice la palabra. Lo primero que vimos aquí, y es porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas de Dios
pensar en las cosas de Dios, hace evidente que tengo el Espíritu. Y luego ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces diríamos, bueno, es que si tengo paz, es evidencia de que tengo el Espíritu. Eso no es tan bíblico. Sí debo de estar en paz, pero podemos ver a David quebrantado, podemos ver a Pedro quebrantado, podemos ver a Jesús quebrantado, sudando sangre, porque estaba conmovido. En ese momento no tenía paz, en ese momento estaba quebrantado, pero estaba lleno del Espíritu. Entonces, la idea de que si ando por la vida con una sonrisa como el Guasón, entonces tengo el Espíritu, pues no, eso no es muy cierto. Pero lo que sí es cierto es que si me ocupo del Espíritu, si me ocupo de las cosas espirituales, entonces tengo el Espíritu. Si pienso en las cosas de Dios y me ocupo de las cosas de Dios, entonces estoy manifestando que tengo el Espíritu. Es muy diferente eso a todas estas manifestaciones sobrenaturales, que se pueden dar, claro que se pueden dar, pero no es la evidencia. La evidencia es que mi mente esté en las cosas de Cristo y que yo me esté ocupando de las cosas de Cristo. Vamos con la segunda parte de esta secuencia. Adelante, por favor. Vamos a leer Romanos 8, del versículo 9. Creo que hay una más, a ver. No, ok, 3. Del 9 al 13. Lo voy a leer en mi Biblia, que tal vez es un poco diferente a la de ahí, pero cada quien lo puede leer en pantalla o en sus Biblias. Romanos 8, del 9 al 13. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, perdón, sonó la campana y me movió la vista un segundito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, para que habite en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esta es una disertación muy profunda y compleja. Trataré de ir como paso a paso para que vayamos dilucidando. La que sigue, por favor. El cuerpo, la verdad, está muerto. Es cierto, nosotros nacemos y desde ahí hasta que muramos hay un proceso. La muerte puede venir aquí o aquí o aquí, en cualquier momento. Si suponemos una vida completa, nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Pero en ese proceso ahora hay muchas etapas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espera uno de un bebé? Pues que aprenda a caminar, que aprenda a hablar, y no sé, como Cory, que llevaba a mis hijos a estimulación temprana y desde los 6 meses ya estaban en estimulación temprana, y luego el kinder, y luego la primaria, la secundaria, y ya para cuando entran a la prepa ya los papás entramos en crisis, ¿no? Porque ya se nos salen de control. Pero luego la universidad y queremos que estudien, y si no estudian, pues que tengan un trabajo, que tengan un oficio, que tengan una forma de ganarse la vida. Entonces el proceso acumula muchas cosas, ¿no? Y después creo que todos queremos, aunque muchos jóvenes ahora ya no quieren, todos queremos que nuestros hijos hagan sus propias familias, que tengan una vida plena.
que se casen, que tengan hijos. Eso con el tiempo tiene un valor. Cuando uno está chavo, uno lo menosprecia mucho. O sea, yo lo pienso en mí mismo. Cuando yo tenía 25 años, me decían, oye, ¿te vas a casar? ¿Cómo crees yo? Pero a los 30 me casé, ¿no? O sea, la opinión que uno va teniendo de esas etapas va cambiando. Son etapas de la vida, pero también, y recuerdo, en algún momento lo comentamos, ¿no? Uno se casa y así como que ya cumplí la meta. Inmediatamente después, al mes, a los 2 meses, oye, ¿no van a tener hijos? Oye, espérate, estamos recién casados. Sí, pero pues, el tiempo pasa, ¿no? Y empieza una presión social. Hay una presión social porque, pues, oye, los hijos, ¿no? Y los abuelos, bueno, los papás, oye, ya quiero ser abuelo, ¿no? Y ya cuando son abuelos y les encaramamos allá a los nietos, no, llévate a tus hijos. Pero son partes de la vida. Y uno empieza a trabajar, no sé, hablo por mí, no empiezo a trabajar y llega el momento en que ya te vas a jubilar. ¿Cómo ya pasaron 30 años? Pues sí, ya pasaron 30 años, ya te vas a jubilar. Y uno dice, pues si yo tenía 20, pues sí, pero ya tengo 50. Entonces, el proceso de la vida implica la muerte. El cuerpo en sí mismo, nuestro cuerpo, es un accidente químico. Hay cosas que se dieron para que los elementos que están funcionando en nosotros adquieran la vida. ¿Qué fue lo que se dio para que adquiramos la vida? Según la palabra de Dios, el aliento de vida. Dios nos da ese aliento de vida, y esta materia, que sin ese aliento, pues sería una cubeta llena de agua y carbón y algunas cosas más. Pero esta materia tiene sentido y tiene propósito porque tenemos el aliento de vida que Dios nos dio. Es un accidente, pero Dios lo hizo. Dios nos da vida. Pero todo el tiempo de la materia va a seguir su propia degradación hasta que volvamos a ser polvo, que es lo que dijo Dios. Polvo eres, del polvo nos sacó, nos formó. Tenemos un ciclo de vida terrenal y vamos a volver a ser polvo. Sea que nos incineren, sea que nos entierren, sea como sea, vamos a ser polvo de todas maneras. Ahora, esto es interesante. Estudios de la Organización Mundial de la Salud y otra cosa, Global, quién sabe qué, estaba en internet, dice que solo el 4% de la población mundial no tiene ninguna enfermedad. En este momento, ¿cuántos millones de millones somos en la Tierra? No sé, muchos. 8,000 millones. Pues solo el 4% de esa gente en este momento no tiene ninguna enfermedad. Pero aquí viene lo interesante: esa población es flotante, porque los que ahorita no tienen ninguna enfermedad, a lo mejor mañana les da gripa. Entonces ese pasa, pero a lo mejor el que tenía gripa ya se le quitó, entonces ahorita ya no tiene. Pero para que imaginemos eso, o sea, en esta condición de vida, casi nadie está en completa salud. Todos tenemos algo. Y ese algo va desde las enfermedades estacionales, la gripa, que ahorita podría ser COVID o influenza, y que las cosas se complican, pero las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y otras enfermedades que la gente las tiene, pero puede vivir con esa enfermedad. Hay otras enfermedades tal vez más complicadas, como cáncer, pero la gente puede llegar a superarlo, ¿no? Y a lo mejor lo supera y después regresa y lo vuelve a superar, y las quimios, y complicado. Pero hay otras enfermedades, o sea, o no enfermedades, pero lesiones, ¿no? De repente voy caminando, se me tuerce el tobillo, pues ya tengo una lesión. Pero pueden pasar muchas cosas. Por eso es que casi nadie está en completa salud. Todos tenemos algo que nos está pasando. Ahora, a eso hay que sumarle las enfermedades mentales, que no se ven físicamente, pero que es una enfermedad que no nos permite vivir plenamente. Y hay mucha gente, cuando veía los porcentajes, creo que aquí no lo puse, pero hablaba como cerca del 30% de la población mundial con alguna enfermedad mental. Algunas tratables, curables, otras no. Pero esto es el dato
el 75% de los adultos se perciben a sí mismos sanos. O sea, los adultos, a pesar de que tengamos algo, nos sentimos sanos. ¿Por qué? Porque no estamos en un hospital, porque no estamos con el suero, porque no sé, alguna situación que nos hiciera pensar que estamos enfermos. Nos sentimos sanos. La percepción de la gente, la percepción de todo el mundo, es que en general estoy sano. Tal vez tengo alguna cosa, ¿no? A mí pienso en mí, pues tengo diabetes, pero pues por lo demás estoy bien, estoy sano. Bueno, no estoy sano, pero puedo vivir mi vida. Funcionalmente puedo vivir. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros, todos los seres humanos, seguimos pensando que la vida la podemos alargar, lo que decíamos hace rato. Eso fue una plática que tuvimos aquí en un estudio, ¿no? Y donde decíamos, lo voy a resumir, que fue una plática larga, fueron un par de horas. Supongamos que llegamos al momento en el que la ciencia permite que una persona pueda prolongar su vida indefinidamente. Tal vez a través de implantes, tal vez a través de un robot que se le pone el cerebro, no sé, cosas, ¿no? Pero, o a lo mejor ni siquiera se le pone el cerebro, todo lo que sé se pasa a una memoria y entonces mi yo sigue existiendo en ese androide, ¿no? Con mi memoria, con conciencia de sí mismo. Híjole, entonces estábamos en ese de Bryce, bien, y decíamos, ¿qué pasa si llegara el punto de eso, donde la gente ya no necesitara de la esperanza de vida eterna en Cristo? Porque pensaría que la vida eterna la puede obtener aquí a través de tener los recursos para hacerse todo eso, ¿no? que le permitiría seguir vivo. Y eso que parece así como alucinado, en realidad es la meta del ser humano. Los seres humanos queremos prolongar nuestra vida todo lo que sea posible, prolongar la vida de nuestros seres amados eternamente, porque no queremos la pérdida, porque no queremos afrontar la muerte, ni la propia ni la de nuestros seres amados. Y entonces, esa condición nos aleja de Cristo, porque en Cristo hay vida eterna, pero esa vida eterna no es la vida de este cuerpo. La Biblia dice claramente, va a ser un nuevo cuerpo espiritual. Este cuerpo va a morir, eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros decimos, no, pues así que chiste, el chiste es que no muramos nadie. Ese es el dilema. Nosotros humanos queremos prolongar la vida indefinidamente y mientras menos problemas tengamos mejor. Y la idea de vida eterna como algo espiritual no nos seduce. Porque nosotros seguimos pensando de que estamos sanos, de que estamos bien, aunque tengamos problemas. La que sigue, por favor. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Génesis 2:17. Mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí inicia la muerte, porque el ser humano, haya sido como haya sido, para no echar culpas, comieron del árbol que no debían de comer. Y a partir de ese momento entra la muerte. Lo que hemos estudiado, en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. El ser humano no tenía vida eterna, pero podía tenerla si comía del árbol de la vida. Pero no comió de ese árbol, comió del otro, y entonces entra la muerte. Dios le dio la oportunidad al ser humano de comer del árbol de la vida y vivir para siempre. El hombre decidió rebelarse y desobedecer. A consecuencia de este primer Adán entró la muerte. 1 Corintios 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Este es un concepto que la Biblia pone claro. En el plan de Dios, en el diseño de Dios, no iba a pasar así.
No era que pasara así. Estaba la oportunidad de que tuviéramos vida eterna desde el principio. Pero el ser humano decidió por sí mismo que mejor hacía las cosas como mejor le parecían. Y así entró la muerte. Y esta muerte nos condiciona. La que sigue, por favor. Pero si Cristo está en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos da vida y vida eterna. Antes de tomar esta positiva, el asunto aquí es: la muerte nos condiciona, para empezar, porque nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no hay esperanza. Porque digan lo que digan, seguimos pensando que nos morimos y se acabó. Si realmente pensamos que morimos y vamos al cielo, entonces no nos da miedo. Porque, como diría Pablo, pues, o sea, si me muero estaría bien, estaría con Cristo. Pero es difícil pensar eso. Es difícil que sea una realidad para nuestra vida. En realidad nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y decimos, pero ¿cómo no sabemos si somos cristianos? Si la palabra nos dice un montón de cosas al respecto de la vida eterna. Necesitamos la vida espiritual para comprender esto. Si no estoy vivo espiritualmente, esta verdad me pasa de noche. Toda mi realidad cambia. Si estoy en la luz o estoy en la oscuridad, cambia respecto a que si tengo o no tengo el Espíritu. Así que arrepintaos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. La predicación que se daba era: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cómo hago vivir a Cristo en mí? Me arrepiento. Ok, entiendo que he vivido sin Cristo y que me conviene más vivir con Cristo. Me arrepiento. Ahora, ¿cómo hago vivir a Cristo en mí? Imitándolo, pensando como Él, actuando como Él, amando como Él, siendo como Cristo es. Cristo no ha dejado de ser. Cristo nació y murió en la cruz y resucitó y sigue siendo el Cristo y sigue siendo mi Señor y sigue haciendo cosas. Lo que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Conocer a Cristo no es lo mismo que tenerlo viviendo y reinando en el corazón. Muchas personas pueden conocer a Cristo o saber de Cristo, pero que viva en mi corazón y que reine en mi corazón es diferente. Porque ahí ya estamos hablando de prioridades. Decíamos, pensar en las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios hacen evidente. Pero aquí estamos hablando de algo todavía más profundo. La esperanza que me da vivir en el Espíritu. Si vivo en el Espíritu, entonces sé que hay vida eterna. No es que lo crea, es que lo sé. Es que es una verdad y ya nadie me mueve de esa verdad. Sé que hay vida eterna. Este cuerpo morirá, pero el Espíritu nos da la garantía de la vida espiritual. Nadie puede decirle a alguien que pierde un ser querido que no sufra, porque obviamente va a ser un sufrimiento. Pero si tenemos esperanza, entonces es que toma tanta importancia que nuestros seres amados estén en Cristo. Porque si alguien que yo amo está en Cristo y parte con el Señor, pues qué felicidad, por lo menos en la fe. Tal vez en la carne me duela, pero en la fe sé que está con el Señor. Pero si no me preocupo de predicar el Evangelio y dar testimonio y de hacer todo lo que tenga que hacer para que mis seres amados estén en Cristo, y se da esta situación, qué dolor saber que se perdieron y que yo tuve 10, 15, 20 años, los años que haya tenido, y no hice nada de lo que tenía que hacer. No necesitamos estar en ese momento para darnos cuenta
de lo importante que es estar insistiendo a tiempo y fuera de tiempo con las personas que amamos para que conozcan de Cristo y acepten al Señor. Podemos seguir poniendo todos los pretextos. Es que está ocupada, es que va a esto, es que hace el otro, es que sí, y los pretextos van a seguir ahí. Pero solamente le puede dar paz a mi corazón saber que di todo para que mis seres amados conozcan de Cristo. Que no me guardé nada. La que sigue, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. 3 preguntas. ¿Cuáles son nuestros compromisos de vida? Eso cada quien lo sabe. Cada quien sabe con qué ha comprometido su vida. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es, tenemos una deuda, pero no es con nuestro cuerpo, no es con nuestro bienestar terrenal. Nuestra deuda es con Cristo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Una vez más, de veras, cuando escuchamos entre las pláticas de nosotros mismos la manera en la que justificamos por qué no estamos en Cristo, por qué no estamos ocupados de hacer las cosas de Cristo, nos damos cuenta que porque tenemos otras prioridades. O sea, sí, estar salvo está chido, qué bueno que Dios murió por mí, qué bueno que Jesús dio su vida por mí, pero yo tengo algunas otras cosas más importantes que hacer. Y eso son prioridades, pero eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Andar, are you kidding? Y cáganse demonios. Esas son. Pero poner mis prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es vivir en el Espíritu. Cuando nosotros confrontamos esto, que era lo que hablábamos hace rato en la escuela dominical, confrontamos esto aquí mismo en la iglesia, se generan grandes conflictos, porque a la verdad es mucho más fácil la apariencia. Si yo me visto bien, me peino bien y doy una ofrenda, y que nadie se meta con mis prioridades de vida, ¿no? Yo tengo las mías y con eso está bien. Pero si alguien me dice, tus prioridades de vida tienen que cambiar porque tienes que ocuparte de las cosas de Dios, pues espérate, ¿no? Eso es vivir en el Espíritu. ¿Con quién tenemos una deuda? ¿Le puedes dar un clic, por favor? ¿Con quién tenemos una deuda? Aquí comparto algo muy personal. Me pasó esta quincena y créanme que estoy sufriendo. Calculé mal mis pagos con el banco y ahora tengo un problema con el banco. La próxima quincena se arregla, pero mientras entré en crisis. Y fue un error mío, porque tengo una deuda. Digamos así, no es una gran deuda, pero como sea, me afectó. ¿Con quién tenemos deudas? A lo mejor le debo dinero al hermano, a lo mejor le debo un saludo al hermano. ¿Con quién tenemos deudas? Y esas deudas nos condicionan a que tenemos que pagar de algún modo. Tenemos que ver de qué manera vamos solventando nuestra deuda. Terrenalmente es así. Espiritualmente, dice Pablo, tenemos una deuda con Cristo. Y esa es una paradoja de la que vamos a hablar, pero antes vamos a ver esto. Mateo 18, del 23 al 35. Está aquí en pantalla, pero a ver, una mano que se levante y que diga yo lo leo. Hermano, ¿lo puede leer, por favor? Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran,
junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Echándole la mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Gracias. Esta parábola, en el contexto en el que estamos hablando, nos muestra cómo es Dios con nosotros. Dios nos ha perdonado. Y en el ejemplo dice alguien que debía muchísimo y se encuentra a alguien que le debía un poquito y se pone muy duro con el que le debía un poquito, pero su Señor le perdonó muchísimo. Dios nos perdona a nosotros todo. Dios nos perdona todo. Decíamos hace un momento, tenemos que venir al arrepentimiento. Pues claro, en la mañana decíamos, arrepentirnos no significa que siempre vamos a poder solucionarlo. Hay cosas que ya no tienen solución. Un ejemplo así bien dramático: si una persona mata a otra y después se arrepiente y le pide perdón a Cristo, ¿Cristo la perdonará? ¿Sí? ¿Y esa persona se salvará, irá al cielo? ¿Sí? Pero al muerto ya no lo va a poder revivir. Y el dolor en la familia se va a quedar, porque eso ya pasó. ¿Cristo podría revivirlo? Claro, Él es Dios, Él puede resucitar a quien quiera. Pero ahí es donde está la deuda. Él ha dado todo por nosotros para sacarnos de donde estábamos y para ponernos a su servicio, para que en esta vida espiritual pensemos en las cosas de Dios, nos ocupemos de las cosas de Dios y tengamos como prioridad el reino de los cielos. Que esa sea nuestra prioridad, atender las cosas del reino de los cielos. Esa es la vida espiritual. Pero aquí es donde viene la paradoja. Romanos 3, 23, 24. Todos los que han pecado están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si somos justificados gratuitamente, si Él entregó su vida de forma gratuita, la regaló sin pedir nada a cambio, entonces ¿por qué tenemos una deuda? A ver. Porque ahora somos deudores del Evangelio, de lo que conocemos, para llevarlo a los demás. O sea, somos deudores a las demás personas, o sea, sí, a llevar lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Somos deudores como el siervo de la parábola esta, parábola de los dos deudores. El que ya recibió perdón tiene que llevar perdón, tiene que perdonar, y eso dice el Padre Nuestro. Todos recitamos el Padre Nuestro hasta que faltan 2 versículos, y esos 2 versículos jamás se repiten, ¿no? ¿Qué dice el Padre Nuestro? A ver cómo empieza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tentación. Y ahí se acaba. ¿Y los otros versículos qué dicen? Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las suyas. Esa es nuestra deuda.
No tenemos una deuda por lo que Jesús hizo, porque Él lo hizo gratuitamente. Pero tenemos una deuda de amor y de perdón con la gente. Una deuda que nos obliga en nuestro corazón a llevar la palabra del Evangelio a todo mundo, no solamente a la gente que amo, porque si yo nada más amo a los que me aman, ¿qué me hace diferente de los demás? Para que digan que soy hijo de Cristo, para que digan que soy hijo de Dios, tengo que amar a los que me odian. Entonces, la deuda que tenemos no es por lo que hizo Cristo. Él ya lo hizo y lo hizo gratuitamente. Esto es importante porque si no queda ahí como, a ver, ¿cómo somos deudores si Jesús lo hizo gratuito? Sí, Jesús lo hizo gratuito. No nos pidió nada, Él dio su vida por amor. Pero ahora, lo que hace que un cristiano tenga vida espiritual es que asume eso como una deuda. Le debo a Dios amar a otros, le debo a Dios predicar el Evangelio, le debo a Dios perdonarlo. Pero si no se merece el perdón, ¿que no lo ves? Sí, sí lo vemos y Cristo lo ve. Pero tenemos que perdonar. Esa es la deuda que tenemos. Tenemos que perdonar. Pero es que sigue y sigue y todos los días sigue. Pues todos los días perdonamos. ¿Hasta cuánto, Señor? ¿Hasta cuánto voy a perdonar? 70 veces 7, porque mira que eso ya es un montón. No, 490 veces por hora. Todas las veces que sea necesario perdonar. Aunque no nos pidan perdón, aunque la otra persona no se haya arrepentido, en mi corazón tiene que haber perdón. Porque esa es mi deuda con Cristo. La vida espiritual es dedicar mi vida a pagar mi deuda. Decíamos ahorita, si le debo al banco, le voy a pagar. Y el banco tiene sus trucos, ¿no? Si me muero, hay un seguro de vida, el banco lo cobra y de ahí se cobra lo que me costó. No se queda sin cobrar, ¿no? Eso se firma. Si le debo a alguien, tengo que encontrar la manera de ir pagando lo que debo. Terrenalmente estamos en esa condición. Y espiritualmente, nuestra vida espiritual consiste en que paguemos la deuda que tenemos con Dios, de amor, de perdón, de consolación, de paciencia. La deuda de llevar el mensaje de la palabra y de hacer discípulos. Esa es la vida espiritual. Esa es la verdadera vida espiritual del creyente. Si nos desviamos y estamos pensando que si hablé en lenguas entonces tengo vida espiritual, pero ni perdono, ni llevo el evangelio, ni amo a los demás, entonces no es cierto, eso es falso. Puedo hablar en lenguas o no, eso es circunstancial. Lo que es importante es que haga lo que Dios está pidiendo, que ame, que perdone, que lleve el evangelio, que discipule, que invierta mi vida en otro. Realmente amo a mi mamá, amo a mi papá, a mis hermanos, realmente los amo. Invierto mi vida en mis hijos, invierto mi vida en mis nietos, invierto mi vida, bueno, todavía no tengo, pero cuando tenga. Eso es la deuda que tiene y eso es vivir en el Espíritu. Entonces, lo que estamos definiendo como vida espiritual, cuando Pablo le dice a Timoteo que Cristo esté con tu espíritu, se refiere a esto. Cumple tu ministerio, lleva la palabra, haz discípulos, ama a las personas. Eso es tener vida espiritual. Y eso es lo que hace diferente a un cristiano de cualquier otra persona en el mundo. Los legalistas van a decir, no, es que yo así me comporto y mira, falso, eso no nos lleva a la vida espiritual, pero el amor y el perdón sí. Tenemos una deuda con Cristo, no para pagar lo que hizo, porque Él nos amó. Tenemos la deuda de amar, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra capacidad, más allá del amor que yo pueda tener, está el amor de Cristo que llena mi corazón, en el perdón.
Porque aquí estamos hablando de perdonar una deuda. Más allá de lo que yo puedo perdonar, está saber que Cristo me perdonó todo a mí. Y entonces le debo ese perdón a Él. Eso es vida espiritual, hermanos. Esa es la vida espiritual que Dios quiere de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Si nos reunimos y cantamos, y eso está bien, qué bueno, pero lo que cada uno de nosotros hace saliendo de aquí, eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos guía y nos da mucha claridad respecto a lo que esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde que sea tu Espíritu Santo el que nos permita comprender, pero hacer una realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y llena nuestro corazón de amor, de tu amor, Señor. Llénanos de tu Espíritu para que podamos pensar en tus cosas, hacer tus cosas, amar a la gente, Señor. Poner como prioridad tu reino en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú ya nos has dado vida eterna. Pero ayúdanos, Señor, para estarla viviendo ya desde aquí. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús.